Bienvenidos a Elocuente 360. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la confianza en uno mismo. Si alguna vez has sentido que te falta seguridad para lograr tus metas o para dar el gran paso de emprender, este video es para ti. Vamos a ver las claves para incrementar la confianza en nosotros mismos y cómo eso puede ayudarnos a tener más éxito en la vida, tanto en los negocios como en lo personal. Antes de comenzar hablaremos de qué es realmente la confianza en uno mismo. La confianza es esa creencia interna de que podemos enfrentar cualquier situación y salir adelante. No significa que nunca vayamos a tener miedo o que lo sabemos todo, sino que tenemos la convicción de que podemos aprender y adaptarnos. Es como un músculo. Cuanto más lo entrenamos, más fuerte se vuelve. Y lo mejor de todo es que, aunque a veces pensemos que no tenemos mucha confianza, podemos trabajar para desarrollarla. Conócete a ti mismo. La primera clave para aumentar nuestra confianza es conocernos mejor. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son tus fortalezas y debilidades? Saber en qué eres bueno y en qué necesitas mejorar te dará una idea clara de dónde enfocar tus esfuerzos. Aquí te dejamos algunos consejos prácticos. Haz una lista de tus habilidades. Piensa en las cosas que haces bien, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Puede ser algo como saber escuchar a los demás o ser bueno organizando tareas. Todo cuenta. Reflexiona sobre tus logros. A veces olvidamos todo lo que hemos logrado hasta ahora. Tómate un momento para pensar en las metas que ya has alcanzado, por más pequeñas que parezcan. Acepta tus debilidades. No somos perfectos y eso está bien. Saber en qué áreas necesitas mejorar no te hace débil, al contrario, te hace más fuerte, porque puedes trabajar en ellas. Conocerte bien te ayudará a tener una base sólida para confiar más en ti mismo. La segunda clave es establecer metas pequeñas y alcanzables. A veces cuando nos ponemos objetivos demasiado grandes o ambiciosos, puede ser fácil desanimarse. Por eso es mejor ir paso a paso. Por eso aquí te dejamos algunos pasos. Divide tu meta grande en pequeños pasos. Si, por ejemplo, quieres emprender un negocio, empieza por lo básico. Investigar el mercado, definir tu producto, hacer un plan. Cada pequeño logro te dará confianza. Celebra cada avance. No esperes a lograr la meta final para celebrar. Cada paso que des es un éxito y celebrarlo te hará sentir que estás avanzando. Sé realista. Asegúrate de que tus metas sean alcanzables. No te pongas metas imposibles, porque eso solo te frustrará. Cuando empiezas a cumplir pequeñas metas, tu confianza crece poco a poco y te sientes más preparado para enfrentar retos más grandes. Cambia el discurso interno. Ahora hablemos del discurso interno. Todos tenemos una voz dentro de nosotros que nos habla todo el tiempo. A veces esa voz puede ser muy crítica, diciéndonos que no somos lo suficientemente buenos o que no lo vamos a lograr. Para aumentar la confianza es importante cambiar ese diálogo. En lugar de enfocarte en lo negativo, empieza a ser más amable contigo mismo. Te recomiendo que veas nuestro curso gratuito sobre cómo identificar tus virus emocionales. Está en nuestro canal y te va a ayudar mucho. La liga está en la descripción de este video. Aquí te damos algunos consejos para mejorar tu diálogo interno. Identifica los pensamientos negativos. Cada vez que te sorprendas pensando en algo negativo sobre ti mismo, detente y pregúntate, ¿esto realmente es cierto? Reemplaza lo negativo por algo positivo. Si piensas, no soy capaz de hacer esto, cambia ese pensamiento por, estoy aprendiendo y cada día lo hago mejor. Practica afirmaciones positivas. Las afirmaciones son frases simples que refuerzan tu confianza como, soy capaz, puedo lograrlo
o cada día me acerco más a mis metas. Repetirlas en voz alta o en tu mente te ayuda a reprogramar esos pensamientos negativos. Cambiar la forma en que te hablas a ti mismo puede hacer una gran diferencia en cómo te sientes y en cómo enfrentas los desafíos. Rodéate de personas positivas. Otra clave importante es rodearte de personas positivas. La gente que nos rodea tiene un impacto enorme en cómo nos sentimos con nosotros mismos. Si te rodeas de personas que te apoyan, te animan y creen en ti, tu confianza se verá reforzada. Yo siempre he dicho que no hay nada más contagioso que la actitud. Aquí algunos tips para rodearte de energía positiva. Busca amigos o mentores que te inspiren. Tener personas a tu alrededor que ya han logrado lo que tú quieres lograr o que te motivan a ser mejor es clave. Aléjate de personas tóxicas. Si hay personas en tu vida que constantemente te critican o te hacen sentir mal, puede ser buena idea limitar el contacto con ellas. Tu confianza necesita un ambiente donde puedas crecer. Únete a comunidades de apoyo. Hoy en día puedes encontrar grupos o comunidades, tanto en línea como fuera de ella, donde las personas se apoyan mutuamente para alcanzar sus metas. Cuando estás rodeado de personas que creen en ti, te resulta más fácil creer en ti mismo. No le temas al fracaso. Esta es una de las claves más importantes, no le temas al fracaso. A veces la falta de confianza viene del miedo a equivocarnos o a no hacer las cosas bien. Pero es importante entender que el fracaso no es el fin del camino, es solo una parte del proceso. Aquí te dejamos algunas formas de lidiar con el miedo al fracaso. Cambia tu percepción del fracaso. No veas los errores como algo negativo, sino como una oportunidad para aprender. Cada vez que fallas, estás más cerca de encontrar la solución correcta. Aprende de tus errores. En lugar de castigarte por haber fallado, analiza qué fue lo que salió mal y cómo puedes hacerlo mejor la próxima vez. No te compares con los demás. Todos tienen su propio ritmo y camino. No te desanimes si ves que otros avanzan más rápido. Lo importante es que sigas adelante. Recuerda, los grandes logros casi siempre están llenos de pequeños fracasos. Es parte del viaje. Incrementar la confianza en nosotros mismos es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. Pero con cada paso que demos, estaremos más cerca de alcanzar nuestras metas, ya sea en el emprendimiento o en cualquier aspecto de la vida. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido de este tipo. Soy Emilio Pineda y esto es Elocuente 360.